Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos González Antón. Carlos es doctor en Derecho, es catedrático de la Escuela Universitaria de Derecho Administrativo de la Universidad de León, es abogado y además es consultor, ahí en su consultora EcoUrban. También es secretario general de la Federación de Concejos de España y de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Es además un baviano de pro y además siempre está echando una mano en todas las causas complicadas y medio perdidas de temas medioambientales. Aquí pues ha hecho algunas de las actuaciones pues, con el tema de los cielos abiertos y también con el tema de las lindes, las lindes territoriales con Asturias. Bueno, Carlos, tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Encantado de estar en esta Universidad Popular de la Ciana por muchos motivos, ¿no? Por los motivos casi de los tres nombres, ¿no? De universidad como universitario que soy, pues, y docente, pues me encanta pues utilizar estos medios también para, pues para difundir, aunque sean en enseñanzas no regladas. Por ser popular en el sentido de defender los pueblos, ¿no? Pues de defender las juntas vecinales y luego también, por supuesto, como bien ha dicho, pues la Ciana lo tengo siempre cerca, pues yo soy de Riolago. Estamos, pues bueno, defendiendo pues una montaña occidental o luchando por instituciones jurídicas, instituciones que tienen mucho que ver pues con la realidad y con el futuro de nuestra tierra. Por eso estoy encantado de estar con vosotros, aunque estemos a distancia, pero bueno, es lo que nos toca y bueno, hay que aprovechar la tecnología. Tengo una presentación, yo me voy a apoyar en ella. He hablado con Félix a efectos organizativos que podemos tener una exposición de unos 45 minutos. Ahí haremos un receso para que hagáis preguntas, dudas que surgieran a lo largo de esto. Si vemos que, bueno, pues que las dudas o los planteamientos o el debate que espero que haya, pues lo vayáis haciendo pues desde el punto de vista, bueno, pues de abierto, es decir, no vamos a hablar exclusivamente de temas jurídicos, pero os animo a que debatamos y si no, pues amplío o comento algún tema que haya tenido que dejar un poco más rápido, ¿vale? Bueno, pues entonces, con vuestro permiso, espero que se vea bien. Un segundo. Pues las juntas vecinales de la Ciana, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar o de qué estamos hablando? Pues, hombre, hablar de la Ciana y de los concejos es hablar por extensión de los pueblos de León. Obviamente, pues, hombre, Orayo, Caboalles, por los Rabanales, San Miguel, todos, pues hay una tradición en la Ciana muy importante, pero yo creo que lo que hablemos de la Ciana tiene que ver también, como digo, con la montaña y con toda la provincia de León. Entonces, bueno, es importante. Vamos a hablar un poco de juntas vecinales. Realmente es una institución que se plantea muchas veces como una institución pues histórica. Mucha gente, el concepto de histórico pues ya dice que, bueno, pues que suena antiguo, a viejuno, como dicen ahora, pero yo creo firmemente en lo contrario. Pero eso no quita para que tengamos que realmente plantearnos pues, que ese futuro pasa por una exigencia de modernización, ¿vale? Cuando hablamos de futuro, por supuesto, lo tienen que tener, pero yo quiero volver a llamar la atención porque nos olvidamos muy fácilmente de los riesgos o de lo que ha pasado. Ha comentado Félix que soy secretario general de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores, de la Autonómica y de la local o provincial, pero yo quiero recordar que hace 5 o 6 años estábamos peleando por que no se aprobase una ley, una
una norma de ámbito estatal, una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que propulsó el ministro Montoro, que directamente en un primer momento planteaba su eliminación como entidades locales, ¿no? Y esto es un tema, pues, digamos, sumamente grave, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa ley se aprobó, lo que pasa es que no se está ejecutando, con lo cual el riesgo sigue ahí latente y todos nos hemos olvidado de ello. Entonces, yo quiero llamar la atención de ese tema. Cuando hablamos, ya lo apunté, en este caso de la Ciana, yo defiendo el concepto de concejo, ¿no? Y de junta vecinal y el concejo mayor de la Ciana como el concejo que reúne al municipio. Yo creo que, como digo, es importante mantener esta terminología o recuperarla. Sabéis que en Asturias los ayuntamientos se llaman concejos, las juntas vecinales se llaman parroquias rurales. Aquí, bueno, pues nuestra ley habla de entidades locales menores, pero quizás fuera bueno recuperar estos nombres. Igual que animo, si alguien me escucha, pues con responsabilidades en el municipio o en el ayuntamiento de Villablino, yo llevo años pidiendo al Ayuntamiento de San Emiliano, al Ayuntamiento de Cabrillanes, que recuperen el nombre histórico de estos municipios, que son los de Babia de Arriba o de Babia de Abajo, de Suso y de Yuso, igual que el nombre del municipio. Es decir, yo creo que el municipio de La Ciana debería ser ese, no el de Villablino. Y yo animo y aprovecho este foro porque ahí estamos incluidos, o estáis incluidos todos dentro del municipio de La Ciana y no solo la cabecera del municipio. Por tanto, es un cambio que es gratis, es decir, es un mero expediente administrativo y yo creo que recuperaría un tema que es importante, que no solo la legislación, no solo el tema nominal, el que haya un municipio que se llame La Ciana de forma oficial, a mí es importante porque si no tenemos que acudir a estos subterfugios de Valle de la Ciana, no sé qué, tal, bueno, pues no. A ver, siempre fue concejo de la Ciana, en su momento en el 19 se apostó por denominar a los municipios por la cabecera del municipio o donde estaba el cacique de turno en muchos casos, ¿no? Y eso yo creo que sería bueno recuperar. Vuelvo a retomar el tema de por qué hay una tendencia, y yo lo sé, porque hay muchos alcaldes de municipios que lo dicen en voz baja, dicen, oye, pues yo es que, joder, si me cargase a las juntas vecinales estaría mucho más a gusto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente, y La Ciana es un ejemplo de ello, tienen mucho patrimonio, ¿no? Montes de utilidad pública, bienes comunales, eso tiene un valor natural importante, un valor económico, un valor ahora mismo, pues el territorio, el ser titular del territorio es algo que tiene mucho recorrido, ¿no? Y yo creo que deberíamos gestionarlo mucho mejor. No solo patrimonio, tienen competencias, pequeñas competencias, pero las tienen, prestan una serie de servicios y además, pues bueno, yo siempre digo que son el primer escalón de nuestra estructura administrativa y política, es decir, estamos con demasiados niveles probablemente, ¿no? Tenemos el nivel local, dentro del local tenemos, empezando por las juntas vecinales, municipio, mancomunidad, comarca, provincia, y ya nos salimos del ámbito local y pasamos a comunidad autónoma, Estado. Quizás tengamos demasiados niveles, pero no podemos empezar por suprimir el que está más cerca del ciudadano en el medio rural, que son las juntas vecinales. Yo creo que esa es la esencia, tienen su futuro. El futuro de las juntas vecinales pasa por ser útiles a sus vecinos y para eso necesitan toda una serie de cosas. ¿Qué pasa? Diremos, ¿qué están haciendo las juntas vecinales? Pues si me permitís un cartel que ya conocéis de nuestro querido amigo lacianiego Baviano Sierra, pues yo creo que muchas juntas vecinales no están, digamos, están en Babia, ¿no? En el sentido pues metafórico, ¿no? Es decir, en el sentido, bueno, como ahora no nos van a suprimir, vamos y bien, bueno, ya se arreglará este asunto. Hay un elemento que es importante, yo lo quiero denunciar, ¿no? El problema que han tenido las juntas vecinales en muchos casos es precisamente
porque se han metido los partidos políticos en un ámbito en el cual sobre todo va de vecinos y va de personas y va de gente que sabe gestionar sin necesidad de estar a lo mejor tan politizado en el sentido de partido político, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo que siempre es referente, ¿no? En Álava, la provincia vasca Álava, el territorio foral, ¿no? Pues existen 300 y pico concejos que funcionan con un régimen, la mayoría de ellos, de concejo abierto, es decir, y ahí los partidos políticos tienen vetado entrar, es decir, una persona se presenta, pero no se presenta con siglas. Podrá tener su ideología, podrá ser del PNV, podrá ser del PSOE, podrá ser de cualquiera de los Unión del Pueblo, bueno, no sé qué más partidos puede haber por allí, bueno, estarán los nacionales también, pero en su concejo funciona sin siglas. Y eso yo creo que tiene una virtualidad importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando de 40, 80, 60, 30 personas, hombre, tú a quien votas es al señor o a la señora que se presenta de alcaldesa pedánea, de alcalde pedáneo, y no al partido. Y lo demás son interferencias. Entonces, yo creo que esta sería una reforma muy interesante para devolver a los pueblos a una tranquilidad, entre comillas, de luchar por el pequeño círculo de intereses del pueblo y no pues estar siendo palanca electoral de partidos a mayor, digamos, a unos ámbitos pues mayores, ¿no? Bueno, ahí sí apunto pues que algunas juntas vecinales están preocupadas. Hombre, yo defiendo claramente que deberíamos estar asociados. Vuelvo a poner el ejemplo vasco. En el ejemplo vasco todos los concejos, los 300, están en una asociación de concejos. Tienen unas oficinas, tienen unos técnicos que trabajan, es decir, tienen un ingeniero, tienen un arquitecto, tienen abogados que trabajan directamente para prestar servicios a las juntas vecinales de ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tienen potencia. Cuando legislan en el País Vasco, algo similar pasa en Asturias. En Asturias solo hay 39 juntas vecinales, 39 en parroquias rurales que llaman, pero están todas asociadas. ¿Qué pasa? Cuando el Principado quiere cambiar una ley, cuando quiere hablar del plan de carreteras, del plan de residuos, de caza, de sanidad, además de a los ayuntamientos, habla con la Federación de Parroquias Rurales. Es decir, es un interlocutor necesario para todo aquello que se realiza en el medio rural. Eso para mí es importante y León debería liderar claramente esta organización, no solo a nivel provincial, sino porque aquí tenemos pues 1.200, ¿no? Como vuelvo a decir, quiero volver a llamar la atención por una cosa, es decir, que las juntas vecinales están todavía en la cuerda floja. Es decir, la legislación sigue previendo la posibilidad de suprimir las juntas vecinales si no se cumplen una serie de condiciones que están en la ley. Es decir, lo que pasa es que no se han atrevido a apretar el botón rojo, ¿no?, de supresión, pero es obvio que desde todos los puntos deberíamos insistir para cambiar esa ley, revertir esa ley y ponernos donde deberíamos estar. Yo creo que eso es un tema importante, ¿no? Se pusieron unas condiciones que siguen vigentes: eficacia en la prestación de servicios, contabilidad, intervención del gasto, liquidación, transparencia. Estamos viendo cuando sale pues el que está ahora, Mario Milibia, el que está ahora en el Consejo de Cuentas de Castilla y León, cada poco sale y todos los años están rindiendo cuentas menos juntas vecinales, entre otros los problemas que hay y sobre todo porque la presión que hubo pues en 2014, 2015, etcétera, desapareció y ahora nos hemos vuelto a relajar. Entonces, digamos, estas condiciones pues son importantes, ¿no? Y yo, bueno, ahí digo, eficacia, pues
pues teóricamente, a ver, no cabe la posibilidad ahora de hacer un análisis a fondo, pero si se quiere, pues si se ve que los servicios de aguas no se prestan adecuadamente, otro tipo de servicios, puede o incurriríamos en causa de supresión. El tema de la contabilidad pública, lo mismo, las cuentas deben estar al día. Si no hay cuentas al día, pues cabe la posibilidad de que en algún momento venga el ministro de turno y diga, pues señores, nos cargamos estas entidades que realmente no están cumpliendo con la ley. O sea, yo no defiendo en modo alguno que no se cumpla la ley, por supuesto, hay que ser transparentes, ¿no? Pero hay que advertir que quien no cumpla o quien no tenga una adecuada intervención del gasto, que no haya liquidación de presupuestos, que no haya transparencia en las cuentas, pues obviamente son casos en los cuales, como digo, estas juntas vecinales, bueno, pueden someterse a un expediente de supresión. ¿Y cuál es la consecuencia? Que los bienes, derechos y obligaciones pasan al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay ayuntamientos que claramente tienen interés en hacerse con los bienes de las juntas vecinales. ¿Por qué? Porque hay ayuntamientos, a ver, yo he sido asesor jurídico de una junta vecinal que tenía 1 millón de euros en su cuenta corriente, ¿no? Es decir, por unas razones, bueno, pues por una gestión de su patrimonio, un patrimonio forestal importante y más cosas, pues, bueno, pues obviamente tenía en remanentes pues esa morterada de dinero, perdonadme la expresión, cosa de la que no disponía el propio ayuntamiento, ¿vale? Pues bien, esta es la situación legal que existe. Más adelante volveré a ello, pero quiero que los pedáneos, los que estéis interesados en estos temas, pues, o los vecinos en general, sabed, bueno, pues cuál es esta situación. Ahora mismo, pues en León, ¿qué tenemos? Pues tenemos cada año menos entidades locales menores, ¿no? Hay 1.228, hace nada eran 1.234, perdón, es decir, me acuerdo porque era 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahora mismo, pues probablemente este es el dato del registro de administraciones locales, lo he consultado hoy, ¿no? Y probablemente algunas que siguen estando pues sin población, pues puedan bajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como digo, tenemos pocas, o vamos, pocas no, tenemos muchas, pero van bajando, pero no están suficientemente organizadas, en el sentido de que para las leyes de reformas legislativas de régimen local, sabéis que en Castilla y León llevamos años planteándonos una reforma de la ordenación del territorio, pues no acaban de cuajar pues las tesis de defender las juntas vecinales. ¿Por qué? Porque, a ver, nos encontramos con una asimetría muy importante. ¿Cuál es esa asimetría? Pues que en León hay 1.228, en Valladolid hay 9. Entonces, cuando se plantean la ordenación territorial, pues se la plantean y acaban en el municipio. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues como hay café para todos, pues la realidad inframunicipal no se tiene en cuenta en esto y en otras cosas. Actualmente no, contamos con una grave paralización de la gestión, cuando es la necesaria intervención de los secretarios de los ayuntamientos. Aquí volvemos a una chapuza normativa, es decir, cree que se ha resuelto legislativamente el que las juntas vecinales no tienen que contar con el secretario del ayuntamiento o que puede un secretario vecino hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay conflicto, cuando llegamos a juicio, muchos de los acuerdos que se adoptan por estos secretarios vecinos siguen siendo anulados. ¿Por qué? Porque su nombramiento no se ha hecho adecuadamente. Y yo lo sé de primera mano porque en algunos casos los he sufrido y cuando me vienen con un acuerdo, con la impugnación de una ordenanza que se ha aprobado por la Junta Vecinal con un secretario vecino que simplemente cuando tomó posesión no consta que el secretario del ayuntamiento o el del SAM ha dicho claramente que no quiere participar, etcétera, pues el que recurre esa ordenanza alega eso, está mal constituida la junta que aprobó esa ordenanza y se acabó. Entonces, vuelvo a deciros que queda mucho por hacer. El problema está en que
bueno, pues como no hay una presión constante a los partidos políticos, a las Cortes de Castilla y León, a las Cortes Generales, seguimos sin resolver problemas estructurales. ¿Cuáles son los problemas esenciales? Pues tenemos problemas, por supuesto, de falta de recursos presupuestarios. Un tema importante, la falta de apoyo en el funcionamiento diario. Yo ya lo he dicho, los alcaldes pedáneos al final son muchos. Ojo que hay muchos alcaldes pedáneos que realmente no están cumpliendo adecuadamente la función. Luego hablaremos un poco al hablar de gobernanza de este tema, ¿no? Es decir, hay muchos que dedican su tiempo, su dinero también, su esfuerzo para defender la cosa común. Algunos pues no tanto porque se cansan o porque tienen que atender otras atenciones, pero es que debería haber un apoyo a ese funcionamiento diario. Yo creo que el régimen de que las ayudas a las juntas vecinales sea solo una cantidad para obras, ¿no? La Diputación, ala, pues doy no sé cuántos miles de euros todos los años para que las juntas vecinales se lo gasten en una obra. Cuando esa junta vecinal muchas veces el problema que tiene es que pudiera tener recursos propios, muchos recursos propios o mejores o más recursos propios, si la ayudaran a gestionar bien su patrimonio, a pedir ayudas, a asociarse con otros para montar proyectos, para hacer economía y empresas bueno, pues colectivas, comunitarias. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que estamos enfocando muy mal el apoyo a las entidades locales menores, porque lo que necesitan es que ese alcalde pedáneo que tiene que presentar una subvención, que tiene que sacar a concurso los pastos, la caza, etcétera, tenga apoyo y cuando venga aquí a la Junta de Castilla y León no sean todo trabas, porque es que es así, desde la Federación lo intentamos hacer, estamos ayudando para aprobar ordenanzas de pastos, de todo, pero habría que regularlo de forma más contundente y más estructural. Y luego, como digo, una falta de adecuada legislación. El tema de los recursos económicos. La ley de régimen local de Castilla y León dice que, y lo regula, y es una ley, que tiene que haber un convenio con los ayuntamientos cuando se están prestando servicios. No hay, en el 90% o más de los casos, los ayuntamientos no tienen ningún convenio con las juntas vecinales. Es decir, tenemos una ley del año 89, del siglo pasado, que no se está cumpliendo en aspectos esenciales. Y aquí nadie dice nada, es decir, hay algunos ayuntamientos, de los 220 ayuntamientos, puede haber 4 o 5 que tienen convenios y el resto, pues el alcalde del ayuntamiento se lleva bien normalmente con las juntas vecinales que son de su color, a veces ni siquiera eso, y con las de otro partido pues probablemente no le faciliten las cosas, pero es que no es así como hay que hacer las cosas. La ley dice que hay que establecer un convenio en el cual se fije, se determine cuáles son los recursos que tiene que tener de forma constante o periódica en presupuestos pues las distintas juntas vecinales dependiendo de los servicios que presten, de los recursos que tengan, ¿no? Y establecer ahí una especie de caja común, es decir, no podemos tener a las juntas vecinales mirando para un lado y el ayuntamiento mirando para el otro. Ambas son administración local, ambas están prestando servicios y eso exige una atención y una coordinación interadministrativa. Si en algo falla la administración y los políticos de España, lo sabemos, es en la colaboración interadministrativa. Están pegándose todas las administraciones unas con otras, ¿no? Y no. ¿Quién sufre? Pues sufren los territorios pues, despoblados, los territorios rurales, los territorios que no tienen recursos y que no tienen capacidad pues, para bueno, pues, hacer llegar esto. Otra cosa que en otros sitios está funcionando y aquí no, pues es que haya ayudas directas, subvenciones directas de la comunidad autónoma a las entidades locales. Aquí volvemos a tener el grave problema de la asimetría en Castilla y León. En Castilla y León, vuelvo a decir, si hubiera una ayuda a las entidades locales menores, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que habría provincias que apenas recibirían ayudas de ese tipo, ¿no? Pero, bueno, a ver, son realidades que existen.
Si en la provincia de León hay 1.200 administraciones locales, esas administraciones locales tienen derecho a estar también en la, digamos, en presupuestos generales autonómicos de alguna forma. No, es que este dinero va a los ayuntamientos y en los ayuntamientos establecemos un prorrateo en relación con las entidades locales menores. Bueno, pero a ver, estamos ante entes locales que tienen carácter democrático, de elección directa por los ciudadanos, es decir, tienen legitimación, tienen unas pequeñas competencias que a lo mejor pueden ser ampliadas, pero ahí hay una pelea importante para poder defender este papel, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. Otro tema de recursos económicos, la posibilidad de tener recursos tributarios y que funcione la cosa. Aquí sí quiero comentar, porque incluso en la Ciana, Altosil, bueno, pues desde la Federación nosotros hemos promovido que las juntas vecinales aprueben ordenanzas en las que regulen las tasas por ocupación del dominio público. Hay una ley, la Ley de Haciendas Locales, que prevé esto. ¿Qué ha pasado? Pues que los sucesivos intentos que se han hecho han sido recurridos sistemáticamente por Iberdrola, por Unión Fenosa, por Red Eléctrica Española, ¿no? Y, bueno, pues siempre han encontrado un resquicio para que los tribunales vayan anulando los distintos modelos. Ahora mismo estamos pendientes de que el Supremo se pronuncie sobre la segunda o ya tercera tanda de ordenanzas en las cuales, bueno, se puede, se permite, una vez bueno, pues de hecho hay algunas que no están recurridas, yo tengo algunas que no han recurrido y hay juntas vecinales que están cobrando pues 30.000, 40.000 euros porque pasan líneas de alta tensión muy, digamos, de las gordas, ¿no? De 400 voltios, ¿no? Por montes de utilidad pública por varios kilómetros, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Una inadecuada legislación que no da seguridad jurídica a esto, pues impide que, bueno, pues tengamos unos recursos que obviamente deberíamos tener las juntas vecinales por ocupación. En la Ciana, por supuesto, hay, en el Altosil, todas las líneas de alta tensión que salen de las térmicas, que algunas van a la Gavelilla, otras siguen cruzando Bavia o bajan a Ponferrada, pues ahí pudiera haber recursos económicos por esta ocupación de un dominio público que además produce un claro detrimento en los valores ambientales, paisajísticos o forestales de estos montes. Por tanto, este es otro tema que tenemos por resolver. Ya ha avanzado el tema del funcionamiento diario. A ver, yo lo que creo sinceramente es que el SAM está mal diseñado. O sea, no puede haber, como ha habido hasta ahora, un único secretario de habilitación nacional en el SAM para prestar servicios a la provincia. Bueno, sabéis que el Consejo Comarcal del Bierzo es el que presta la asistencia del SAM en el Bierzo, pero en el resto de la provincia ahora mismo hay, me parece, 2 o 3 secretarios. En Valladolid, en la Diputación de Valladolid tiene 9 para 200 ayuntamientos, pero 9 juntas vecinales. Aquí tenemos 3 para 200 ayuntamientos y 1.200 juntas vecinales. Esto es una locura. Es decir, la Diputación de León está prestando servicios que no le corresponden, lo que llamamos ahora servicios impropios, y no está prestando adecuadamente los servicios que debe hacer, con todo el respeto para las auxiliares que están trabajando en el SAM para ayudar a las cuentas. A ver, estas señoras lo que hacen es picar, meter las cuentas que llevan los alcaldes para mandar al Tribunal de Cuentas, etcétera, pero es que lo que necesitan es pues que haya gente cualificada profesionalmente y sobre todo legalmente para asistir en todos los acuerdos, en todas las asesorías que hubiera, porque, ojo, somos administración pública, las juntas vecinales, o sois administración pública. Y por tanto, la asesoría, o sea, puede haber una asesoría como la que preste yo a la propia federación o a juntas vecinales, pero lo lógico, y nosotros desde la federación demandamos que sean funcionarios públicos lo que lo hagan. Es decir, hay que tener ese carácter, ¿no? Es decir, a ver, yo soy funcionario público en la universidad, no es lo mismo
la obligación que te impone para desempeñar una tarea siendo funcionario que siendo un contratado externo, que puedes estar, no estar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es importante y afecta claramente al futuro de las juntas vecinales. La coordinación con los ayuntamientos, ya lo he aludido y quiero aludir otra cosa que es importante y aquí quiero llamar la atención también a los alcaldes pedáneos, es decir, la ley de régimen local de Castilla y León prevé, regula, no es que prevea, regula el derecho de los alcaldes pedáneos a asistir a los plenos de los ayuntamientos en los que se trate asuntos de su interés. ¿De acuerdo? Si se va a aprobar una obra, si se van a aprobar los presupuestos generales del ayuntamiento, por supuesto esto afecta a todas las juntas vecinales de ese municipio. Y no es solo un derecho, es una obligación. Yo personalmente he anulado 2 plenos del Ayuntamiento de Ponferrada porque no convocó a un alcalde pedáneo, bueno, no convocó a ninguno, pero yo recurrí por una junta vecinal porque un alcalde no fue convocado a pesar de que había pedido y lo recurrimos, lo ganamos aquí en el juzgado número 3 de León, de lo contencioso administrativo, se recurrió, incluso se alegó que era inconstitucional porque atentaba, el hecho de que estuviesen los pedáneos en el pleno atentaba a la autonomía municipal, se alegó pues de todo, ¿no? Y el TSJ confirmó claramente el derecho y yo entiendo la obligación de las juntas vecinales, mejor dicho, de los alcaldes a estar en los plenos. ¿Cómo deben estar? Pues como concejales, pero sin voto. Es decir, se les tiene que dar el expediente que les afecta con los plazos que se les da a los concejales y pueden intervenir en esa posición de igualdad con los concejales. Por supuesto, no tienen que votar, porque eso sí sería atentar contra esa organización, pero es que gráficamente, y a mí me encanta la sentencia del contencioso 3 de aquí de León, gráficamente, cuando se quejan de que eso atenta a la autonomía local y que afecta a la competencia de los ayuntamientos y de los concejales, el juez de aquí, de León, le dice dice en sentencia, ¿no?, a las partes, dice, a ver, pero si eso, la obligación que tiene el alcalde es poner las sillas suficientes para que estén los alcaldes pedáneos y puedan hablar. No me cuente que con eso se altera la competencia. El hecho de que oigan los concejales cuál es la opinión de los representantes democráticos, porque ojo, que aquí se vincula además al ejercicio de un derecho fundamental, el artículo 23 de la Constitución. Y no es ya el derecho de los alcaldes, sino es el derecho de los que han votado ese alcalde a que su alcalde participe y haga valer esa representación democrática que le han otorgado, esa defensa que le han otorgado sus propios votantes de los intereses de su pueblo. Y esto a mí me parece que tiene un calado importante. ¿Por qué? Porque sería una forma de integrar en la vida municipal la vida de las juntas vecinales. Es decir, no podemos, vuelvo a decir, que funcionen, no podemos dejar que funcionen en compartimentos o en niveles estancos. Y eso es importante. Por último, administración electrónica. Estamos hablando de a través de un medio electrónico, ¿vale? Es decir, a ver, nosotros estamos defendiendo y desde la Federación hemos realizado concejos electrónicos, es decir, tenemos capacidad ahora mismo para poder emplear medios electrónicos en la propia gestión de la administración local. Diréis, bueno, ya, pero si es que no tenemos ni internet, cierto, pero esto pudiera ser precisamente un vector, un proyecto para que, digamos, entre el internet en condiciones en los pueblos. Es decir, oiga, tenemos unas administraciones que necesitan relacionarse electrónicamente con los ciudadanos y con otras administraciones. Y son pequeñas administraciones en zonas rurales mal comunicadas. Por favor, señores del Ministerio de Administraciones Públicas, gástense el dinero en que
no solo en que la agencia tributaria tenga los mejores ordenadores para cobrarnos los impuestos a todos, sino para que las pequeñas administraciones rurales, ahora que nos llenamos la boca de, bueno, pues de España despoblada, de que apoyamos el medio rural, joder, empiecen ustedes a apoyar a las pequeñas administraciones rurales que hay en nuestros pueblos y que puedan prestar los servicios y la atención electrónica que puedan funcionar como ventanilla electrónica con sus vecinos, pues, bueno, pues con los medios. Administración electrónica. Señores, que salió hace 4 días, bueno, 2 semanas, un nuevo reglamento de cómo tienen que funcionar las administraciones en el ámbito electrónico. Es que los plenos de las juntas vecinales tienen que estar colgados, tiene que haber transparencia. Es decir, y claro, hablamos de esto, hablamos con los alcaldes pedáneos y los alcaldes pedáneos se encogen de hombros, se ríen, por no decir otra cosa, ¿no? Pero es que es así. Y si se incumple, cuando adopten un acuerdo y alguien se lo recurra y diga, oiga, que usted no ha cumplido pues con estos elementos, ¿no? Pues entonces, cuando se lo anulen, ¿qué pasa? Pues que perdemos todos, o sea, perdemos economía, perdemos desarrollo y perdemos calidad democrática. Por tanto, yo creo que es importante convencernos de que existe una urgencia en reformar la normativa, por lo menos para dar apoyo, tanto estatal, ya lo hemos comentado, ojo que estamos fuera de la ley de bases de régimen local, ¿vale? Y diréis, ¿cómo que? Pues sí, o sea, Montoro nos sacó del artículo 3 de la Ley de Entidades Locales Estatales y nos mandó a un rincón de una disposición transitoria, señores. O sea, si leemos a ver, bueno, no hace falta por no liarlo, el artículo 3, os lo pongo como deberes. Buscar el artículo 3 de la Ley de Bases de Régimen Local y veréis que dentro de los entes locales ya no estamos. Está la provincia, la isla, el municipio y luego están las mancomunidades, están tal, y las entes locales, es decir, juntas vecinales como las vuestras, que tienen 10 siglos de historia, han desaparecido y aquí nadie ha dicho nada, señores, ¿no? Y yo todavía no he visto un partido político que diga con claridad, señores, vamos a volver a meter las entidades locales menores donde les corresponde como una entidad local territorial. ¿Alguno de vosotros duda que Lumajo o que Rabanal o que Cabo Ayes tiene territorio? Pues nadie lo duda, oiga, pues basta aquí. De hecho, vuestros antepasados se han pegado muchas veces pues, contra los nobles de turno, los caciques de turno, pues que querían quitar, o otras juntas vecinales, por pegarse por un monte o por, vamos, pequeña superficie. ¿Por qué? Porque, digamos, eso era la supervivencia del pueblo, ¿no? Pues ahora tenemos territorio, es una entidad local, pero resulta que ni se pueden crear nuevas y no figuran donde deberían figurar. Por tanto, vuelvo a insistir que estamos ante una reforma urgente que obviamente se está aparcando una y otra vez con los miles de líos que tenemos a nivel estatal. Pero, hombre, yo animaría pues, a nuestros alcaldes pedáneos que convenzan también a sus alcaldes o diputados provinciales para que tomen esto como una tarea importante, si quieren, ¿no? Pues si no, pues pasaremos otras elecciones, ¿no? Antes de las anteriores elecciones se aprobó un decreto ley, se dijo que se iba a resolver, pero se aprobó unos meses el tema de los secretarios. Quiero hablar de los secretarios o me refiero a los secretarios de los ayuntamientos para poder prestar. Se aprobó un decreto ley, pero se aprobó solo hasta las elecciones locales. ¿Qué pasaron? Han pasado las elecciones locales y resulta que seguimos como estábamos. Un desastre. Perdonar que sea así un poco de crítico, pero es la realidad. Es decir, yo llevo 20 años, 30 años, mejor dicho, 20, digamos, como asesor en términos de eso, pero estudiando pues 30 años que llevo de administración local. Si tiráis de hemeroteca y ponéis juntas vecinales y Carlos González Antón, yo creo que desde hace 25 años vengo denunciando esto y es predicar en el desierto, vamos, o donde sea. Pero bueno, es lo que hay. Vuelvo a decir,
a salvo de que efectivamente nos convenzamos todos de que tenemos que ponernos en serio. La ley de Castilla y León de régimen local es mala técnicamente, pero han hecho apaños, han intentado arreglarlo con las juntas vecinales, pero es que necesitaríamos, como hay en otras comunidades autónomas, una ley específica que regule a las entidades locales menores del siglo XXI y las integren realmente en los demás. ¿De acuerdo? Más dramático, si queréis, si os leéis la ley, hay varios artículos que dicen: se aprobará un reglamento que regule cómo las diputaciones tienen que montar un servicio de gestión del patrimonio de las entidades locales menores. ¿Alguien ha leído en el boletín de Castilla y León ese reglamento? No se ha leído. ¿Por qué? Porque no lo han aprobado. O sea, llevan 30 años sin aprobar un reglamento que debería ir. ¿Alguien lo ha demandado? Un pesado de ahí de Babia que de vez en cuando pues dice: pues señores, que es que esto está sin aprobar, pero da lo mismo. Se manda a Valladolid por escrito al director general, al secretario general, al consejero, que cae en saco roto porque dirán: bueno, estos son unos pesados ahí de León, que ¿qué más da? Si el patrimonio, pues a ver, estamos viendo la importancia que tiene el patrimonio ahora mismo con todo el desarrollo eólico, fotovoltaico y con esta locura en la que estamos inmersos, porque al final son los titulares de los terrenos los que tienen algo que decir, cada vez menos, ¿no? Por lo que estamos viendo. Pero como digo, no, si no nos dotamos de una regulación adecuada, olvidaros, y bueno, pues cada vez habrá menos gente, cada vez habrá menos capacidad de presionar y bueno, pues pasará lo que pasará, pues que nos desertizaremos demográficamente, ¿no? La nueva ordenación territorial de Castilla y León. Bueno, para mí me parece que esto es un sinsentido absoluto, lo digo claramente, ¿no? Es decir, o sea, tenemos juntas vecinales, municipios, tenemos mancomunidades, las actuales, mancomunidades que se han creado de una forma absolutamente partidista. Y os pongo el ejemplo, es decir, Villablino está con Cabrillanes, San Emiliano con Sena de Luna. Oiga, ¿me pueden explicar por qué tenemos una dentro de un entorno? Es decir, una Cabrillanes mira para abajo siendo Babia, San Emiliano mira para el otro lado. No, ¿por qué no tenemos una que aglutine a los 4 municipios y a lo mejor también a los de Omaña, o no? Pero ordenemos las cosas, ¿no? Es decir, esto es un puro caos el que hay. Pues no vamos a tocar las mancomunidades que existen y montamos encima una subhost que teóricamente y de forma voluntaria vamos a agrupar, tal. Hombre, esto ni el caso la manteca, es decir, están funcionando mal unas mancomunidades, ponemos otras, hablamos de voluntariedad. A ver, en Italia, en Francia, en muchos sitios se han hecho procedimientos de fusión de municipios o de reorganización o de algo que yo creo que, ya sé que esto parece que es antidemocrático para mí, y lo digo y quiero entrar en polémica, lo que es antidemocrático es que no hay ayuntamientos fuertes. No hay ayuntamientos fuertes. ¿Por qué? Porque están a expensas de las ayudas de todo el mundo, ¿no? Es decir, no tienen capacidad ninguna. O buscamos ayuntamientos fuertes, o si no, de poco sentido tiene tener un ayuntamiento de 300 habitantes, de 250, de 80 habitantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene nada. O sea, es que incluso desde el punto de vista democrático habría que planteárselo, decir, oiga, el que tiene más primos es el que gana unas elecciones, ¿vale? O el que empadrona más gente de forma ilegal en un municipio gana por 20 votos, por 3 votos, por 1 voto, como ha pasado pues en Babia hace unos años, o 3 votos, ¿no? en uno de los municipios. ¿Eso es democrático, el que se permita que haya tal? A mí no me parece, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que los ciudadanos tengan ayuntamientos que tengan capacidad suficiente para definir, para tener técnicos, bueno, pues que aprueben las ordenanzas, que aprueben su normativa urbanística, etcétera, y no mano sobre mano, es decir, no aportar. Y aquí ese refuerzo democrático lo pueden aportar las juntas vecinales en muchos casos.
Es decir, en mi opinión, yo lo vengo defendiendo hace tiempo y ya sé que puede ser polémico, yo creo que el refuerzo del papel de las juntas vecinales permitiría claramente que hubiese, bueno, pues una mayor calidad democrática en el medio rural y un reequilibrio en cómo se prestan los servicios de alguna forma permitiría tener ayuntamientos pues, con un territorio mayor, con una capacidad de actuación mayor y sobre todo con un elemento importante. Cuando hablamos de administración electrónica, si nosotros tenemos unas juntas vecinales que tienen capacidad para ser esa ventanilla única, ese primer enlace del ciudadano que baja en madreñas o en zapatillas y anda 5 minutos y entra en una oficina pública que le permite mandar la ayuda de la PAC o que le permite al inserso meter no sé qué historias, a lo mejor eso es mucho más importante en no tener un secretario de ayuntamiento que va una mañana a la semana y que tiene el resto de la semana desatendido el ayuntamiento porque tenemos un micromunicipalismo pues exagerado totalmente. Entonces, bueno, ahí dejo abierto este tema, ¿no? En el sentido de que, bueno, y lo digo en un municipio en el cual pues realmente pues tenemos un municipio con un ayuntamiento potente, hombre, o por supuesto sometido a una presión demográfica, a una caída importante, pero bueno, pues tenemos un ayuntamiento que teóricamente pues sí tiene potencia, ¿no? para poder hacer cosas, ¿no? Y no como otros ayuntamientos que a lo mejor pues bueno, lo que debería hacerse es plantearse, ¿no? Volviendo al tema de las juntas vecinales entre sí, pues o nos unimos o se unen las juntas vecinales o si no, pues no interesa. Aquí pongo un cuadro de la Zanetti, algunos o la mayoría lo conoceréis, un pintor que, bueno, aunque de origen burgalés, pues estuvo asentado aquí en León muchos años. Tiene un cuadro que es El Concejo, hay 1000 fotografías, todos sabemos la importancia del trabajo de los bienes comunales, del trabajo conjunto, de cómo durante siglos pues estos bienes comunales, este trabajo en conjunto ha ayudado pues siempre a los más necesitados, a los que menos recursos tenía. Yo creo que la funcionalidad de los bienes comunales, por meter otra, digamos, otra cuña de las muchas cosas de las que podíamos hablar de juntas vecinales, pues como digo, la funcionalidad de los bienes comunales en los últimos años, en las últimas crisis se ha visto. Muchos antiguos hijos del pueblo han venido y han podido desarrollar alguna actividad económica pues en los quiñones que les dejaba simplemente por ser vecino el pueblo, han podido plantar o implantar colmenas sin coste, sin tener suelo en propiedad, y eso creo que es un valor muy, muy importante y debería ponerse en valor, ¿no? Es decir, y de futuro debería, como digo, potenciarse. Para potenciarse, por supuesto, hablando de gobernanza, la gobernanza interna dentro de los pueblos habría que replanteársela, en mi opinión. Yo sería partidario, os lo digo sinceramente, de reforzar el papel de los concejos. Yo creo que hay muchos casos en los cuales los alcaldes pedáneos son elegidos a lo mejor por pocos votos y están 4 años sin rendir cuentas adecuadamente a los vecinos, ¿no? Y está así, a veces con abusos, a veces no. Hay casos de este tipo. Yo creo que con la obligación de que sean los vecinos los que se impliquen en la gestión, como hacían antes, por pura necesidad en los concejos, con la autoridad que daba el hecho de que entre todos se definían cuáles eran los usos del territorio y nadie se atrevía a abusar o a llevar las vacas de la becera a un sitio donde no tocaba o quemar o hacer abusos de los bienes comunales, porque había una conciencia de que era en interés de todos. Como digo, yo creo que la gobernanza de estos pequeños núcleos pasa precisamente por reforzar el carácter democrático y la institución del concejo abierto. Quiero hacer una advertencia, porque a muchos alcaldes se les olvida.
los plenos de las juntas vecinales, es decir, las reuniones de las juntas vecinales, son obligatoriamente públicas. Es decir, yo me encuentro de forma sistemática, con reuniones de las juntas vecinales, digamos, que nadie del pueblo sabe que se han reunido y que han adoptado acuerdos. Es decir, es una obligación legal. La legislación de Castilla y León equipara las juntas vecinales, la reunión de junta vecinal, la equipara a los plenos de los ayuntamientos. Y la publicidad es equivalente, con lo cual, si yo no me he enterado que en mi pueblo han contratado no sé quién para no sé cuánto, o han adoptado la adjudicación de pastos a no sé quién, o han querido aprobar o han aprobado una ordenanza de no sé cuánto, pues es que eso es nulo de pleno derecho. Entonces, lo digo porque a mí me gusta poner deberes a la gente, es decir, no solo tenemos que estar criticando, pleiteando, diciendo no sé qué o no sé cuánto, sino que tenemos la obligación de decir, oiga, esto es público, pero para que yo vaya y me entere. O sea, igual que el derecho que tiene el alcalde pedáneo de acudir a los plenos es un derecho, pero al ser una administración pública ese derecho se convierte en facultad de ver o en potestad de ver, aquí pasa lo mismo. Es decir, hombre, yo en esa línea vuelvo a insistir que no yo creo que concejos solo consultivos. Entiendo que, sobre todo cuando los pueblos son pequeños, hombre, hay entidades locales menores con una población ya importante, pues, hombre, a lo mejor en Caballes de Abajo es complicado hacerlo tal, pero hay juntas vecinales, pueblos de 20 habitantes, de 50, de 60 habitantes, que perfectamente pueden reunirse y acudir a discutir esto. Esto, la gobernanza en relación con lo bajo, ya acabaré, llevo pues un poco menos de una hora. Perdonadme que me quiero volver a insistir en una cosa y tengo la obligación de hacerlo como secretario general de la federación tanto estatal como local, ¿no? O provincial. Yo creo que es importante que las juntas vecinales se asocien. ¿Por qué? Porque la defensa que se puede hacer de las juntas vecinales a través de la federación que existe, que es una federación en la que todas pueden participar, es decir, cualquier junta vecinal por el hecho de serlo tiene derecho, no es partidista, ¿no? Entonces, esto es como la FEMP, la Federación Española de Municipios o Provincias, o la Federación Regional. Si tuviésemos una federación potente que defendiese, por supuesto, esto puede incomodar a algún partido político o a todos los partidos políticos, pues probablemente, pero es que nos va mucho en ello. La provincia de León está repartida en 1.200 juntas vecinales. El desconocer esa realidad institucional económica, para mí, es uno de los graves problemas que tenemos de desarrollo en la provincia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un territorio deficientemente gestionado, ¿no? Entonces, puede ser gestionado mejor. Hay problemas continuos, yo lo veo, ¿no? Es decir, de gestión de comunales, recursos. Hay pleitos por hacer mal las cosas, porque no se ponen de acuerdo los propios vecinos. Tiene que haber institucionalmente sistemas para que nos organicemos adecuadamente. ¿Por qué interesa asociarse? Bueno, pues hay una organización estatal, otra autonómica, podríamos presionar más para que la legislación lo recoja. Imaginaros que el Ministerio de Administraciones diga, pues vamos a apoyar a las juntas vecinales de toda España y vamos a ayudarlas y vamos a que haya un programa para ayudarles a tener internet y un medio tal. Joder, pues 1/3 de las ayudas van a venir a la provincia de León, de las ayudas estatales, ¿no? Es decir, es un tema para mí de subsistencia prácticamente, pero bueno, de estrategia también. Para estar más informados, los que son socios, pues se les dice, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto otro? ¿No? Y por supuesto, independientemente de que yo me lleve mal con la junta vecinal de al lado, porque tengo un conflicto de pastos o de deslindes, hay unos intereses comunes globales a todas. Y yo creo que ahí debemos hacer ese esfuerzo para unirnos en condiciones, ¿no? Tenemos la Federación de León, se constituyó pues cuando había ese riesgo de desaparición, se constituyó a la vez que la autonómica y la estatal,
Vuelvo a poneros los ejemplos. En Álava están todas, ¿no? 300. En Asturias están todas las que hay. Aquí, pues obviamente no conseguimos remontar porque enseguida los partidos, no, hombre, tal, no sé qué, pues bueno, estamos pues a un 20% de los que pudiéramos estar, que ya son muchas, es decir, es que son 3 veces más que las que hay en Asturias, pero deberíamos aspirar a tener mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, es importante, yo animaría, por supuesto, a hablar de eso. Y yo vuelvo a insistir, creo que las juntas vecinales, y me gustaría hablar mucho más de los concejos, ¿no? Es decir, los concejos de la Ciana yo creo que son imprescindibles. El valor que tienen desde el punto de vista de gestión de su territorio es una reserva de la biosfera, es Red Natura 2000. Ahora mismo ya se sabe lo que algunos pues veníamos diciendo pues hace 15 o 20 años, pues de que había que poner en valor claramente o compatibilizar todas las actividades económicas con el valor ambiental, y al no haberlo hecho adecuadamente pues nos ha llevado a esta situación pues en Bavia, en La Ciana y en otros sitios. Pero esos montes tienen que gestionarse bien de la mano de las juntas vecinales, pero teniendo una visión moderna, una visión de que hay que gestionar la caza en condiciones, hay que gestionar bien los recursos forestales y, por supuesto, tenemos que convencer al resto de la sociedad de que se gestionan de forma transparente, de forma democrática y de forma moderna, con una clara coordinación. De esa forma, ¿qué hacemos? Reforzaríamos claramente no solo el funcionamiento democrático de las mismas, sino justificaríamos el apoyo decidido que tienen que dar las administraciones públicas a estas entidades, no solo por el valor democrático que tenían, sino también por el valor económico. A ver, y con esto quiero acabar. Es que, hablando de desarrollo rural, hablemos de la Amazonía brasileña o de los Apalaches o de donde sea, no hay política que tú quieras implantar de éxito si no cuentas con las poblaciones locales, ¿de acuerdo? Con los aborígenes, si me perdonáis la expresión. Es decir, o comprometemos a los pueblos y a sus vecinos a gestionar su territorio con una visión de futuro, o si no, estamos abocados a que esos pueblos desaparezcan y los vecinos se extingan, ¿no? Y yo creo que una herramienta esencial para ello es que las juntas vecinales y, como digo, los concejos sean reforzados en cualquiera de las organizaciones, ordenaciones territoriales que se hagan. Pues nada, muchas gracias, he estado 1 hora y quedo a vuestra disposición para preguntas, comentarios o lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. ¿Se anima alguien? Si queréis animaros o por el chat, si hay alguno que... Sisto, a ver, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, pero mejor llámame Carlos porque si no parece que tengo que ir a ponerte una inyección de algo. Buenas tardes, Carlos, y a todos y a todas las oyentes. Ya nos conocemos porque nos ayudaste, soy Sisto, a construir aquella asociación de ganaderos. Sí, sí. Bien, un placer escucharte, ha sido un placer, realmente estás bastante acertado en lo que has dicho, muy acertado. Yo quería hacer unos pequeños comentarios, si me permites. Mira, en primer lugar, yo creo que hay un peligro latente que parece que lo hemos olvidado. Y es que, como tú bien decías, desde la ley Montoro el peligro está ahí, es decir, no ha desaparecido. Es decir, cuando a estos, lo que pasa que hemos conseguido que ya no esté el bipartidismo y entonces con los líos nacionales que hay, ahora están ocupados en otras cosas, pero démosles tiempo. Entonces me parece fundamental asociarnos
si lo hemos conseguido los ganaderos de equino de esta provincia, que también políticamente éramos muy dispares y hemos hecho una federación nacional muy importante para presionar a las administraciones, caramba, lo podremos hacer en cuanto a las entidades menores. Bien, también tengo que decir que si debemos asociarnos, sí que debemos evitar en todo punto de vista el caciquismo, por favor. Se están produciendo abusos por parte de pedáneos, por parte de secretarios, de secretarias, y todos sabemos, es muy fácil hacerlo, no conceder licencias de pastos por enemistades personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tiene narices que yo defienda en parte una ley del señor Montoro, al que no le tenía políticamente mucha simpatía, pero sí que hay que tener en cuenta esto, Carlos, me parece fundamental, asociarnos sí, pero por favor evitar el caciquismo, que es el otro problema al que puede tender una junta vecinal. Creo que respecto a lo que decías de concejos abiertos, bueno, Nora y yo tenemos la experiencia de que caramba, los tenemos aquí. Sí que hay peleas, pero siempre peleas muy interesantes y que filtrando se aprende mucho de ellas, ¿no? Yo creo que de hecho debería ser una obligación que las entidades más pequeñas, no sé si por ejemplo las de menos de 100 habitantes, funcionasen como concejo abierto y olvidásemos las siglas políticas a las que a veces más que defender son ellas las que nos utilizan, ¿no? Hay otro peligro muy importante que es el tema de las energías limpias. No sé si nos damos cuenta que acabamos de sufrir el de la minería al cielo abierto, un absoluto atentado ecológico para muchas juntas vecinales, y en la Ciana sabemos mucho, pero ahora nos viene otro. Las grandes empresas, Endesa, Iberdrola, etcétera, etcétera, están pendientes de la explotación pues, de parques eólicos, etcétera, 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 donde el beneficio no nos lo vamos a llevar los pueblos. Ese es otro peligro que está ahí, Carlos, y que creo que deberíamos de tener presente e incidir en él. Y por último, bueno, poner en tu conocimiento, ya que ocupas este montón de cargos, entre comillas, que seguramente serán cargas más que cargos, Carlos, lo sé. Bueno, yo, igual que colaboro con la Junta Vecinal de Orayo como graduado en Geografía, digamos que diseño pequeños planes de desarrollo para juntas vecinales y pequeñas comarcas, y que pongas en conocimiento a las juntas vecinales que puedo colaborar con todas las que lo estimen oportuno. Bueno, por resumirlo rápidamente, lo que hago es un estudio de recursos, por una parte, un estudio de problemática, por otra parte, y así lo que obtenemos es el poder plantear un plan de desarrollo local, rural, y evidentemente respetuoso con el medio ambiente, para que al final, además de posibilidades y que no se despueble más esto, consigamos que no haya ciudadanos de segunda y la gente tenga servicios. Gracias por escucharme. Pues nada, oye, gracias a ti. Has dicho muchos temas muy importantes. Hombre, yo creo que en relación con el concepto este de caciquismo, yo creo que la denuncia que yo he hecho ha sido suficientemente clara y contundente. Es decir, yo creo que no se debe admitir en modo alguno, y yo he aludido y he puesto también o he planteado que probablemente el hecho de que pudiera haber un régimen de concejo, etcétera, pues de ese, digamos, de esa forma, pues se pudiera garantizar claramente o por lo menos reforzar, digamos, herramientas para impedir que se produzca eso. El hecho de que haya discusiones en los concejos, yo creo que eso es importante y que es esencial. Es decir, yo creo que esa forma de funcionar sería la forma de ir resolviendo las diferencias, las disputas, acercar posturas y acostumbrarnos de una forma democrática pues autoorganizarse, algo que se hacía antes precisamente. ¿Qué pasa? Pues cuando rompes ese elemento de discusión, pues es cuando efectivamente pueden surgir estas prácticas antidemocráticas que desde la Federación en modo alguno estamos amparando y tolerando, todo lo contrario. Es decir, nosotros estamos llamando al orden o estamos advirtiendo de este tipo de actuaciones, porque yo creo que hacen flaco favor a la institución en general. Por eso yo opino, como tú, que es importante reforzar y poner en valor un activo institucional que lleva funcionando siglos y que debería seguir haciéndolo. A ver, yo no soy el típico que quiere
pues sacar aquí, vamos, yo soy de los que hay que ponerle los candados otra vez al sepulcro del Cid, es decir, no estar sacando continuamente que aquí éramos los mejores en el siglo XII, XIII, XIV, ¿no? León fue cuna del parlamentarismo, yo siempre lo he dicho, vale, muy bien, pero también lo que no puede hacer es que enterremos a los concejos, ¿no? O que enterremos a la democracia en aras a ese historicismo y estar todo el día envolviéndonos en los pendones. Ojo, y que yo los defiendo a muerte, pero por la utilidad que puedan tener de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Has aludido al tema de renovables, que yo creo que aludiría o que permitiría otro debate solo de una hora o de varias horas, pero yo también dije, y yo creo que es importante, que ahí el papel de las juntas vecinales es clave y van a tener que decidir su futuro. Y yo os pongo un ejemplo. En una junta vecinal de la Ribera, ¿no?, hubo una presión absoluta de una asociación para cargarse a la alcaldesa pedánea porque era agricultora, ¿no?, a pesar de que el proyecto fotovoltaico de esa zona se va a implantar en un suelo rústico de protección forestal que ahora mismo está prohibido. Y bueno, pues una mayoría de vecinos que no viven ni siquiera en el pueblo, ni son agricultores, ni son ganaderos, han apostado por, bueno, pues por esa energía fotovoltaica y bueno, es lo que hay. Es decir, la presión que van a ejercer o que se están ejerciendo también en las juntas vecinales es muy importante. Y yo veo que va a haber un riesgo muy gordo en el conflicto que se va a plantear con la gestión de los dineros que están prometiendo, 1.000 y pico euros hectárea año, ¿no?, de aprovechamiento, y sobre todo porque se está desplazando a la agricultura, a la ganadería de terrenos agrícolas productivos, ¿no? Es decir, estamos haciendo cosas para mí bastante graves por una deficiente planificación y ahí las juntas vecinales van a tener mucho que decir y lo van a tener que decir con responsabilidad. Y ojo cuando empiece a entrar este dinero, a ver cómo lo gestionan, cómo lo administran, cuando en muchos casos ni siquiera tienen competencia para hacer eso. Que una junta vecinal no puede ponerse de buenas a primeras a poner una residencia de ancianos, a ponerse no sé qué, porque teóricamente, mientras no cambiemos la ley, no tienen competencia. Justo, tiene la palabra. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de verte. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo respecto a las juntas vecinales. Por ejemplo, antes nos comentabas que había una junta vecinal que tenía 1,5 millones de euros en su cuenta. Y yo te pregunto, imagínate que hay un municipio que tiene 8 pueblos, de los cuales hay distintos tamaños de población. Hay uno que tiene 20 habitantes y tiene 1 millón de euros en la cuenta y tiene recursos habituales. Hay otros que tienen 200 habitantes y no tienen recursos propios y sus juntas vecinales no tienen dinero, ¿no? Los pueblos reciben todos el mismo servicio, tanto del municipio como de la Diputación, etcétera. Y en cambio hay un pueblo que puede estar maqueado porque tiene recursos propios y los otros pueden estar hechos polvo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Es una pregunta muy oportuna, ¿no? Y de hecho yo creo que parte de la solución pasa por lo que yo te he comentado, el tema de los convenios. Es decir, yo creo que tiene que haber un esfuerzo de solidaridad entre las administraciones públicas. De hecho, la Ley de Régimen Local de Castilla y León lo prevé, ¿no? Prevé que tiene que haber habla de una comunidad municipal, es decir, no podemos plantearnos eso. Es decir, aquí tendría que haber, como digo, una corresponsabilidad financiera presupuestaria, es decir, hay formas de articularlo. Lo que no se puede hacer es que, como bien dices, pues bueno, y es una realidad, ¿no? Y si os cuento que ese millón al final acabaron en preferentes porque les engañó el director de la sucursal de Caja España y un abogado tuvo que defender y consiguió recuperar ese dinero porque lo habían perdido todo, pues os cuento la historia casi completa. Es decir, tenemos una junta vecinal que a lo mejor aprobó eso y otras, lo habréis leído en prensa, pues lo invirtió en oro y el oro ese
pues era de ese oro raro, ¿no?, que hay. Entonces, eso no se puede permitir. Yo coincido plenamente contigo que hay que hacer un esfuerzo de coordinación entre las distintas administraciones. Todas están en el ámbito local, en el ámbito municipal, y no puede ser que no participen por esa historia. ¿Cómo debe hacerse? Con diálogo y con decir, oye, ¿tú qué servicios prestas? Pues oye, ¿tú me puedes ayudar? ¿No? Pero eso es un esfuerzo de coordinación administrativa o primero de cooperación, es decir, entre iguales, ¿no? O sea, yo creo que eso es clave. Pero para eso lo que no podemos hacer es intentar eliminar esa junta vecinal que tiene montes, porque si no ya sabéis todos lo que pasa, a chiscar, como entendéis todos los que estamos en este foro, ¿no? Es decir, viene el del pueblo, que me quitas el monte, pues ya verás cuánto dura ese monte sin que haya un incendio. Pues eso es lo que deberíamos evitar a toda costa. Muchas gracias. Yo creo que las herramientas jurídicas hay que ponerlas en marcha. O sea, lo que no podemos hacer es que queden en el boletín, en el BOCIL o en el BOE, ¿no? Y para bien y para mal. He comentado que en el BOE hay normativa que no se está aplicando porque si no habrían caído unas 100 o 200 juntas vecinales en la provincia de León, se habrían suprimido. Lo que pasa es que políticamente no ha habido esa voluntad o esa valentía para decir, señores, ¿han incumplido? Pues ni los alcaldes se han atrevido que podían hacerlo porque saben que se juegan la reelección, ni los diputados nacionales porque si viene el ministro de turno a tirar de la manta, pues se cargan unos cuantos, ¿no? Pero no podemos seguir permitiendo tener una legislación que no se aplica o una legislación defectuosa. No sé, ¿alguna cuestión más que os apetezca comentar? Hombre, yo os animo a defender esto porque sobre todo ahora mismo yo creo que se ha visto la necesidad y políticamente, ¿no?, la necesidad de reforzar los medios rurales. Parece que desde el mundo más urbano pues se quiere cambiar, pero obviamente o nos ponemos las pilas o si no, no hay forma. Es decir, yo he participado, y os lo comento, pues en una de estas mesas o reuniones de la Mesa por León, ¿no? Porque me llamaron como invitado en una reunión telemática en la cual, pues entiendo que además en términos de transparencia se puede decir, ¿no?, de la montaña occidental. Y estaba, por supuesto, el alcalde de Villablino, estaban también otras 2 alcaldesas colindantes, pero, hombre, es que hay que venir pues con los deberes hechos, hay que llevar pues proyectos, hay que impulsarlos, no podemos estar siempre con la queja constante de que, joder, es que vengo de un entierro, está muriéndose todo el mundo, que es cierto, ¿no? Pero tenemos que buscar pues qué modelos de desarrollo queremos y unirnos entre todos, ¿no? El valor, por ejemplo, pues en la Ciana, ¿no?, por hablar de juntas vecinales, pues que yo también, pues lo sabéis, ha comentado ahí, pues oye, lo conozco, yo trabajo en toda la cordillera cantábrica, pues en programas live, de temas de desarrollo, pues el valor ambiental que tiene la Ciana, el valor de una mejora de la gestión cinegética, ¿no?, que hay, pues hay fundaciones, está la Fundación Álvarez Carballo que está ahí, que va a su bola pues con sus cosas y con sus problemas con las juntas vecinales, que a mí me constan. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para que todos los actores que estén en el medio rural trabajen de forma coordinada. Y la Ciana pudiera ser un modelo, es decir, de reinventarse, de recuperar los valores que tienen, son los que hay. A ver, obviamente está geográficamente donde está, ¿no? Es decir, y con los problemas de aislamiento, de distancia sobre todo, es decir, pero habrá que hacer un poco un esfuerzo creativo, ¿no? Es decir, para decir cuál es el desarrollo. A lo mejor tenemos que mejorar las comunicaciones, justo lo sabe perfectamente que hemos hablado él y yo de la necesidad de mejorar las comunicaciones de la Ciana, pues de Cerredo. Hombre, no podemos plantearnos tener una
Y ahí me encontraréis si queréis montar, como había algunos que querían montar una autovía por encima de Bavia con viaductos ahí por encima de Rabanal y no sé qué, gastándose una millonada. Pero hay toda una serie de comunicaciones capilares, ¿no?, que pudieran mejorar, igual que la comunicación a lo mejor hacia Ponferrada, y mejorar también, por supuesto, a lo mejor Asturias. Pero aún así, los kilómetros de distancia que hay a otros núcleos, pues no, a lo mejor no lo hace suficientemente atractivo, pero sí para otras muchas cosas, precisamente. Y hay que ver modelos de desarrollo que se han seguido en otras zonas de montaña, que yo creo que puede replicar perfectamente la Ciana con éxito y con potencial, pero hay que buscar unión, ¿no? Otro tema, por ejemplo, si queréis, y con esto ya acabo hasta que me corte nuestro querido Félix, ¿no? El tema de las reservas de la biosfera. Yo promoví la reserva de la biosfera de Bavia, la de los Argüellos, la de los Ancares leoneses, lo digo en términos de la consultora, ¿no? Yo creo, sabéis, ha salido, es un tema de noticia, hace 4 días salía pues que se ha elaborado un nuevo proceso para descatalogar reservas de la biosfera que no cumplan, ¿no? A ver, que no nos podamos poner de acuerdo todas las reservas de la biosfera de la provincia de León para trabajar de forma conjunta, ordenada. Yo hice hace años para el Ministerio de Medio Ambiente 2 informes para trabajar con el diseño original que había de estas reservas. Me parece que intervino Castroviejo hace poco también en esta universidad. Yo creo que debemos tener claro que o vamos todas de la mano, todas las reservas de León, o si no, algunas se caerán y se irán cayendo todos y perderemos ese elemento de la España verde que pertenecemos y que están capitalizando y monopolizando Asturias, Cantabria, el País Vasco, en detrimento de León. Y es que es así, es decir, las reservas de León y las de Asturias surgieron como unidades de una gran Cantábrica, de una gran reserva. Este es un modelo, el modelo de la Gran Cantábrica es un modelo que se plantea ya en la Mata Atlántica, es decir, una gran cordillera que hay en Brasil, y en los Apalaches, ¿no?, la zona también montañosa del este de los Estados Unidos, ¿no? Y son toda una serie de unidades de reservas de la biosfera que trabajan en red. ¿Qué pasa? Que aquí ese modelo enseguida los alcaldes lo capitalizaron y no, yo soy reserva y tengo mi unidad, mi oficina, mis trabajadores, bueno, que es uno y al final duró 6 meses o lo que sea, ¿no? Y no se pensó en esa mayor escala, sobre todo también por otra razón, porque Asturias veía una competencia durísima de León para trabajar en esa Gran Cantábrica. ¿Por qué? Porque les comíamos mercado, ¿no? Vale, que los asturianos y por desgracia el régimen que tenemos autonómico pues es un puro reino de taifas y no hay forma de coordinar y trabajar a una escala, y lo vemos en el Parque Nacional de Picos de Europa, pues que no hay forma de pensar en escala estatal de España, pues vale, pero al menos en escala provincial yo creo que deberíamos ser lo suficientemente generosos para hablar de una Gran Cantábrica leonesa, ¿no? Y trabajar y que todos los proyectos que se hagan en las reservas sean proyectos pues, de ámbito al menos provincial, ¿no? Es decir, los Argüellos, es que no tienen un centro de estudios, o sea, no hay un colegio siquiera en los Argüellos. ¿Qué haces? ¿Educación ambiental sin un centro? Pues, ¿qué editas? ¿Folletos para la reserva de los Ancares? Una marca de ganadería, y está Sisto aquí, no sé si hay algún otro ganadero, una marca de ganadería exclusiva para la Ciana, otra para el Alto Bernesga, otra para Ancares, otra para... A ver, esto es irracional y económicamente insostenible. Es decir, si aspiras a un mercado nacional o internacional, tienes que ir pues, con hostelería, por ejemplo. Pues tienes que ofrecer no sé cuántas plazas de centros rurales, ¿no? Es decir, estamos mirándonos el ombligo, ¿no?, en temas de desarrollo rural, ¿no? Y
Y es una pena porque la Ciana tiene un recorrido ya de muchos años, de décadas de reserva de la biosfera, y yo creo que deberíamos plantearnos efectivamente pues fortalecer aquellos aspectos que nos unen, ¿no? Vuelvo a decir, o nos unimos o si no nos comen por los pies otra gente que nos lleva ventaja. Bueno, esto ha sido un poco fuera digamos, de la materia que nos hemos traído, pero yo, como estamos hablando pues en la reserva de la biosfera de la Ciana, yo creo que, bueno, pues al menos que mi opinión como también experto, perdonar que lo diga, pues y estudioso de las reservas desde hace tiempo, pues yo creo y me cuesta trabajo pues, y me duele que se planteen que haya posibilidades de que se pierdan algunas reservas en la provincia de León. Pues nada más, por mi parte. Carlos, quería hacerte una pregunta respecto a esto. Es decir, el mecanismo ese de salida, es decir, avisaron, diríamos, a las reservas con tiempo y tal sobre los criterios que se tenían para aplicarlo o no, o simplemente lo sacaron ahora. A ver, nos quieren echar, y aunque lo diga y luego se pueda escuchar cuando sea, nos quieren echar desde hace mucho tiempo por lo que acabo de decir. En todo hay competidores, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos compitiendo por un espectro de mercado en materia y de inversiones en materia de desarrollo que otros lo quieren retener y punto. Es decir, y aquí pues o nos defendemos. ¿Qué pasa? En el momento en el que se habla de un procedimiento de expulsión, está claro que hay gente que lo está promoviendo y es cierto además que hay algunas de las reservas que no están funcionando adecuadamente. Eso va a suponer que haya decisiones políticas que en un momento dado pues se puedan retener, pero a lo mejor no. Y llega un momento en el que cambia el gestor, cambia el ministro, cambia el comité y dicen, señores, ustedes han incumplido, a lo mejor incumplen todas, pero es que, a ver, los Argüellos, por ejemplo, no se puede comparar con la isla de Hierro, con la isla de Menorca. En presupuesto, en población, en tal. Entonces dirán, ¿ustedes qué campañas han hecho? ¿Ustedes qué han tal? Es que no cumple ningún requisito, no tiene ningún trabajador siquiera a tiempo completo que funcione en esta reserva. Entonces, o nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Y hablamos en condiciones y hablamos también a lo mejor pues con la consejería de turno, ¿no? Y decir, oiga, apuesten ustedes. ¿Qué pasa? Pues que la consejería no tiene capacidad para gestionar sus propios espacios, ¿no? La red de espacios naturales de Castilla y León, tenemos una comunidad autónoma enorme y no pueden siquiera con ello. Entonces, las reservas de la biosfera que encima están autogestionadas por los alcaldes, por tal, por no sé qué, pues no quieren ni oír hablar de ellas. Entonces, o nosotros mismos hacemos los deberes, y ya es la tercera o cuarta vez que digo lo de hacer deberes, o si no, que nadie nos va a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y yo os pediría a los que tengáis algo que ver con la reserva de la Ciana, que es la decana, ¿no? Junto con la del Parque Nacional de Picos de Europa, que funciona, está integrada dentro del Parque Nacional y no es lo mismo. Es decir, no es como el resto, como la Ciana, como Bavia, como el resto, ¿no? Os animáis, os convencéis de que tenéis que trabajar de forma coordinada, pero sistemáticamente en todo, o si no, empezará a haber bajas y eso va a impedir que esa unidad que hay geográfica, ¿no? de toda la zona sur de la cordillera como reserva de la biosfera, empezar a haber huecos y al final se van a caer todas porque va a perder esa coherencia global, ¿no? Y como geógrafo, pues esto podrá, digamos ratificar o no lo que estoy diciendo. Y para mí es un problema estratégico brutal, ¿no? Y no se le está dando la importancia. Y no basta con que la Diputación edite unos folletos en los que ponga que León es el territorio de más reservas de la biosfera de España o del mundo, ¿no? Es que tenemos que organizarnos en condiciones y hay opciones para hacerlo, pero no se rompen las reticencias y los celos que hay en cada una de ellas para empezar a trabajar en condiciones. Y todos queremos sacar pecho con nuestra reserva de la biosfera, igual que, y así, ahora ya acabo, igual que con nuestros ayuntamientos de 300 habitantes. Y a lo mejor es hora de hacer
ERES o ERTES o lo que sea en el ámbito administrativo para organizarnos de una forma eficiente, ¿no? Y esto lo he empezado a decir, o nos modernizamos las estructuras que hay en el medio rural, o si no, nos vamos, digamos, a un futuro muy incierto. Y las estructuras son las juntas vecinales, son las reservas de la biosfera, son las mancomunidades, son los municipios rurales, etc. Es decir, eso es un debate que tenemos que hacer muy, muy seriamente si queremos tener futuro. Carlos, ¿pero se pueden saber los criterios que emplean? Es que yo ahora mismo no los conozco realmente. A ver, yo creo que las reservas deberían pedirlos. Yo ya no soy responsable de ninguna. Yo intenté estar un tiempo tirando sin recursos y sin ningún tipo de ayuda de los argüellos, porque de hecho era yo la oficina o Ecourban Consultores durante un tiempo, hasta que tal, y claro, dije, oye, mira, pues hombre, hago muchas cosas con placer, yo tengo parte o me sentía responsable de esto, pero claro, cuando se desvirtuó un poco el planteamiento, que a mí me parece, además de novedoso, pues era entrar en un modelo de trabajo pues en red de toda la montaña, que yo le veía un potencial pues importante, pero enseguida hubo reticencias de alcaldes. Yo cuando planteé al Ministerio proyectos de educación ambiental para todas las reservas, enseguida alguna alcaldesa me dijo: pero si no sabemos tal, ¿cómo lo vamos a hacer entre todas? No, mejor cada una. Y cada una se quiso montar su gran edificio y chiringuito y tal, y todos tenemos alguno y no tenemos medios de gestionarlo y está vacío o inoperativo. Y eso yo creo que no es de recibo, ¿no? Personalmente. A ver, es una organización internacional, yo sé cómo son la forma de actuar. El tema está en que la información que llega a la UNESCO, que llega a París, al Comité Internacional del Hombre y la Biosfera, o o persona y biosfera, pues allí está muy estructurado el funcionamiento, pero luego internamente la información que llegue, eso puede ser una información muy, muy parcial, ¿no? Entonces, yo tengo mucho miedo en el momento en el que esté implementada esa forma, cómo se van a interpretar los criterios, porque si no hay flexibilidad, estar convencidos, o sea, que no cumplimos ningún parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas que tienen encefalograma plano comparado con otras porque tienen infinitos recursos, ¿no? Entonces, de poco sirve rellenar memorias falseando la realidad, es decir, o hacemos bien las cosas o si no se nos cae el tema. Sí, tenía que haber algún mecanismo para armonizarlos de alguna manera y para ayudar a aquellas precisamente que están un poco pues, a la cola, por falta de recursos. Pero claro, a ver, ahí tenemos un problema grave que es el tema de la integración en la comunidad autónoma. En Asturias, las reservas de la biosfera pues dependen del Principado directamente, ¿de acuerdo? Del gobierno. Son pocas, es planteároslo un tema uniprovincial y entonces, bueno, pues funcionan de esa forma. Claro, aquí pues han quedado entre ellas, digamos, no hay una coordinación de proyectos, no se plantean herramientas conjuntas, ¿no? Cada una va por libre en lo que puede, ¿no? Y muchas veces, como digo, con marcas, con ideas pues que no comparten entre unas porque creen que son incompatibles. Y luego el problema está en que la comunidad autónoma no apuesta directamente por las reservas de la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, pues, hombre, no sé qué es lo que, digamos, lo que se puede hacer, pero si no buscáis una unión entre todas y os convencéis de que tenéis que pedir proyectos conjuntos, ¿no? Y os hacéis valer de forma conjunta o incluso recuperáis esa idea. Ya sé, a ver, yo en el momento en el que planteo esta idea, los propios técnicos y los propios responsables del resto de las comunidades autónomas de la cordillera tiran compostas. ¿Por qué? Por unos intereses claros. Asturias no quiere hablar
de una gran reserva cantábrica, porque ellos ya tienen su paraíso natural, tienen su modelo de desarrollo y no quieren compartir nada con el resto. ¿Que no lo hagamos a nivel autonómico? Pues lo sabemos. Hay otra reserva en la cual yo ayudé también en su elaboración en Salamanca, pero que al menos a nivel provincial no nos pongamos las pilas en condiciones para hacer las cosas bien, pues a mí me parece un claro error estratégico y lo vamos a pagar a medio plazo y a largo plazo, o incluso a corto, ¿eh? O sea, no podemos depender además continuamente de que venga el Ministerio a apoyarnos, porque ahí hay otros intereses, otros competidores mucho más fuertes, ¿no? Siento acabar con ese tono dramático, pero vamos, yo es que lo vengo viendo desde hace mucho tiempo y la solución es que yo la veo fácil además, que es recuperar claramente. Si vemos las declaraciones, los títulos que hay, porque la Ciena no, pero igual que por ejemplo Somiedo, pero cuando se vio que lo que era importante era ir sumando valles pequeños y completar el mapa, entonces ya se creó y se creyó en ese modelo. Y las declaraciones del resto no iba como una reserva ordinaria, lo que pasa es que eso se olvidó, es como lo de siempre. El papel dice una cosa y luego la gente habla de otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha pasado eso. Y yo lo que me gustaría es volver a recuperar esa idea de trabajar en conjunto, al menos en el ámbito leonés, ¿no? Pero bueno, es otro de mis temas perdidos. Buscáis la hemeroteca, reservas de biosfera y veréis que vengo diciendo esto desde hace años con muy poco éxito, como en otras cosas, ¿no? Pero bueno, será culpa mía. Pues nada. Otra cosa que... ¿hay en algún sitio donde se registren las ordenanzas de los pueblos, las antiguas? ¿O no había necesidad? Las antiguas, no, claro, en el momento en el que, o en las que hay previas a la obligación de publicación en los boletines, ¿no? Pues esas no están, ¿no? Entonces, lo que sí hay, hubo un proyecto en el cual había una... de escanear y de inventariar todo el activo, digamos, los archivos documentales de las juntas vecinales, ¿no? Entonces, habría que ver, porque ahí sí hubo una asociación y una organización, ¿no? Entonces, y luego en el archivo histórico pues hay bastantes cosas, en el del Arco de la Cárcel, en el archivo histórico provincial, pero eso es otro activo económico, digamos, iba a decir cultural, pero económico importante, ¿no? Es decir, el atractivo que tiene el poder ver, el poder acceder a esa información, ¿no? Es decir, porque voy a acabar con otro ejemplo, ¿no? De cómo hacemos las cosas aquí y en otros sitios. En el Reino Unido, mejor dicho, en Inglaterra, hay proyectos y hay financiación para constituir los local council, ¿no? Es decir, local council son unas pequeñas, o paris llaman también, etcétera, hay una propia asociación, es decir, pero tú puedes ir creando en el ámbito inframunicipal, puedes ir creando organizaciones para fomentar precisamente la prestación de servicios en pequeños barrios, en pequeñas localidades, incluso poner en marcha negocios de carácter comunitario, colectivo. Es decir, hay un apoyo claro administrativo y gubernamental para hacer esto y también para estos temas documentales, ¿no? Aquí en España la tendencia es la opuesta, es decir, nos queremos cargar las juntas vecinales cuando en otros sitios las están creando. Estamos hablando, me imagino que alguno de vosotros lo habréis leído, del modelo de las Highlands escocesas, ¿no? Para como desarrollo rural en zonas despobladas. Yo he estado en Escocia, vamos, en la Universidad de Edimburgo en varias ocasiones, hablando además de descentralización de competencias, y con la familia, con eso, me he desplazado varias veces allí para ver eso. Es decir, allí están potenciando lo que aquí, bueno, ahora lo queremos hacer, pero están montando actividades con, por ejemplo, ganaderas de ovejas sobre bienes comunales, ¿no? Y fomentando el elemento de gestión comunal. Es decir, lo que aquí tenemos desde hace siglos, o sea, lo estamos desperdiciando. Es decir,
Estamos teniendo por ejemplo, con el tema de las ovejas, ¿no? Se están haciendo estudios de pastos, estudios de tal, ¿no? Es decir, pues resulta que no hay una adecuada gestión del territorio porque se está dejando en manos muchas veces pues, de ganaderos asturianos, de ganaderos de tal, que nos están colonizando directamente. Yo siempre me pregunto, a ver, ¿qué pasa? ¿No hay ganaderos en la provincia de León que puedan gestionar esto en condiciones? Ganadería de ovino, por ejemplo. O sea, ya no vamos a hablar del problema del Puerto de Pinos, de otras cosas, ¿no? Es decir, de anomalías históricas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Y perdonar que vuelva a insistir en este tema. Es decir, tenemos unas instituciones que deberían funcionar mejor y si funcionan mejor, habría un PIB en el medio rural mucho mayor. Y es así. O sea, y el problema que tenemos es que son unas instituciones que o las modernizamos, en serio, si nos unimos y discutimos, bien. ¿Qué está pasando? Que las decisiones se están tomando desde el Ministerio o desde Valladolid, con una ordenación del territorio que no se adapta a lo nuestro, con políticas territoriales que no se adaptan. Podemos hablar, si queréis, ayer salía en radio el alcalde de mi pueblo, Toño Bardón, hablando del lobo, ¿no? Bueno, pues podemos ser más ambientalistas, que yo lo soy, menos, pero lo que está claro es que las decisiones se están tomando sin consultar suficientemente o sin discutir las soluciones con la gente interesada. Y eso está pasando en todos los ámbitos. ¿Y por qué? Porque la gente interesada está a otro rollo. O sea, creen que se lo van a arreglar otros, ¿no? Y cuando está en el BOE ya es tarde. Y ese es el problema. Y por eso digo que el que no haya una federación potente que en la fase de elaboración de la ley de régimen local diga, oiga, es total. Y para eso, pues tenéis que contratar pues, a gente, o como yo o como otros, para decir, oye, que hay que pelearse por esto, ¿no? Porque cuando sale en el BOE ya es tarde. Cuando tú me preguntas por los criterios, cuando haya decidido la UNESCO cargarse la Ciana o a los Argüellos como reserva de la biosfera, es tarde. Ya es tarde. Es decir, vas 2 o 3 años tarde para eso. ¿Por qué? Porque hay otros que empiezan, no os preocupéis, tenemos este proyecto, pero no se va a aplicar. Vale. Ya veremos. No se aplica en 1 año, en 2, pero a lo mejor al 4.º año sí se aplica. Sisto, ¿tienes la palabra? Sí, me tenéis que perdonar porque, bueno, ya sabéis que Nora y yo tenemos muchas ventajas, pero una desventaja es el Internet y una parte de la última conversación no me enteré. Sí, yo quería dar un poco mi visión sobre el tema de las biosfera y coincide con lo que estábamos hablando antes. Hay personas como Carlos y como yo que tenemos una enfermedad con el asociacionismo y el cooperativismo, pero es tan sencillo como que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo en este sentido apostaría para ser un ente muy potente y muy poderoso en París por las reservas de la biosfera de la cordillera cantábrica de manera global. ¿Qué ocurre? Que la zona norte, Asturias es uniprovincial, Cantabria es uniprovincial y el País Vasco también es un terreno pequeñito y apoyan a sus entes, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros de alguna manera en León, primero, no tenemos el apoyo de la Junta, el apoyo necesario que los otros gobiernos autónomos de la zona norte sí que dan a su reserva de la biosfera, y lo segundo es que no somos capaces de hacer proyectos globales para todo León. Ese yo creo que desde mi punto de vista es un poco la clave. ¿Por qué? Pues aquí lo que ha ocurrido es que se ha politizado. El alcalde de turno lo que hace es cree que debe defender su reserva de la biosfera a título individual, y ese es un error gravísimo porque no va a hacer nunca la suficiente fuerza, teniendo en cuenta que además para la parte norte somos un poco la competencia que ha llegado un poco más tarde, ¿eh? Entonces, en todo sentido, yo creo que si no nos unimos e intentamos primero esa reserva de la biosfera de manera global para toda la cordillera cantábrica, y si eso no es posible, al menos para León. Y disculparme que es que me quedé un poco con el apagón y no se escuché la última parte. Gracias.
Vamos, Sisto, yo coincido plenamente con lo tuyo. Es decir, yo os pediría que mirarais España Verde Turismo, ¿no? Ver cómo desde el Ministerio se está apoyando los proyectos de la España Verde en la que no entramos, ¿no? Es decir, están capitalizándose, decir, vale, pues hombre, probablemente Sahagún no sea España Verde, ¿no? Pero la Ciana, me parece, y Orallo, me parece que está en la zona bioclimática atlántica claramente, aunque pueda compartir pues Omaña o algunas otras, pues ya la zona mediterránea, pero claramente deberíamos hacer valer eso, ¿no? Porque es que al final se nos van recursos. O sea, yo estoy hablando de PIB, estoy hablando de economía, no estoy hablando de ecología, que también, ojo, ¿no? Porque yo creo que hemos asumido que una cosa viene con la otra, ¿no? Pero bueno, entonces... No sé, vamos, yo tengo, si tenéis alguna intervención, yo tendría que dejarlo en unos minutos. Entonces, si queréis alguna pregunta o algún comentario, pues, oye, encantado de contestar. Perdonar que haya sido a lo mejor demasiado vehemente en algunos de los aspectos que pudiera haber dicho, pero bueno, yo creo que tenemos mucha tarea por hacer. No voy a acabar diciendo Comaña, Babia y Luna todos a una, ¿no? Yo creo que habría que ampliarlo mucho más, ¿no? Pero empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí, que no tal. Y espero que la Ciana no caiga para el Bierzo y se resista, ¿no? Porque si no, al final hay un elemento ahí de absorción sila arriba que digo, joder, si cae la Ciana, la cueta pasa a ser berciana dentro de nada. Entonces, espero que no. Bromas aparte, pues nada, con esto si queréis finalizamos la exposición o la charla sobre juntas vecinales en la Ciana. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y a ver si te tenemos dentro de poco con otro de los innumerables temas que controlas. Pues nada, yo encantado. Ya sabéis que lo que pueda ser defender el territorio y nuestra montaña y, bueno, en general, porque yo hay veces me preguntan, bueno, ¿y defiendes las juntas vecinales? Tal, a ver, las juntas vecinales es que también es una realidad que existe en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que puede ser de éxito, pero tenemos que luchar por ellas y exigir la modernización, pero o lo hacemos nosotros, ¿no? O si no, no esperemos que nos lo vengan a arreglar de fuera, que es lo que vengo a decir y me gustaría acabar con eso. Es decir, esta es una tarea y una responsabilidad nuestra. Históricamente nuestros antepasados defendieron los concejos, defendieron su territorio, defendieron porque les iba en ello. Ahora ha perdido a lo mejor, o parece que ha perdido ese valor, pero yo reivindico, mi abuelo fue pedáneo, mi bisabuelo fue pedáneo en mi pueblo, ¿no? Es decir, yo siempre lo he vivido y yo no lo soy porque obviamente no vivo ahí, no quiero serlo. A lo mejor si me vuelvo a vivir cuando me jubile al pueblo, pues a lo mejor me animo, pero es que hay que exigir esa lucha, ¿no? Y yo os animo a todos a defender las juntas vecinales por la utilidad democrática y económica que deben tener. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias.